mis hermanos decidieron venir, Dios mío, esta tarde para adorar y bendecir y glorificar su nombre y poder escuchar, Dios mío, Señor, acerca de su palabra. Señor, permítanos, Dios, que en esta tarde podamos gozarnos en su presencia, Señor, y aprender mucho más de su palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, le damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor Jesús. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del estudio que comenzamos el miércoles pasado. El miércoles pasado hablamos acerca de la Biblia y su autoridad. La Biblia, que es la palabra de Dios, es toda autoridad. Ningún libro en la historia ha tenido la autoridad como la tiene la palabra de Dios. Y la única razón es porque es Dios el escritor, es Dios el inspirador de la palabra del Señor. Es verdad que fueron hombres inspirados que escribieron la Biblia, pero fue por mandato de Dios. La semana pasada vimos su autoridad en la creación. Acuérdense que Dios simplemente pronunciaba la palabra y eran hechas todas las cosas. Dios dijo, ¿verdad? Sea la luz, y fue la luz. Así que ahí nosotros miramos la autoridad de Dios o de la palabra de Dios. Y vimos, número 2, su autoridad sobre los ángeles. ¿Se acuerda que vimos cuando los ángeles se rebelaron en el cielo? Lucifer, el ángel, ¿verdad?, que tenía una posición especial, se rebeló contra Dios, quiso ser igual a Dios, pero no pudo. No le fue permitido. ¿Y sabe por qué? Porque solamente hay un solo Dios verdadero. No caben 2 ni 3, solamente cabe uno, y es el Dios creador de todas las cosas. Vimos entonces acerca también de la rebelión del hombre contra la autoridad de Dios. Mire, el hombre se rebeló contra Dios. El hombre está rebelado contra Dios porque no quiere escuchar lo que Dios quiere decirle al hombre. Entonces, por esa razón. Y hoy vamos a mirar el fracaso de Israel como pueblo escogido de Dios para ejemplo de las naciones. El fracaso del pueblo de Israel como pueblo escogido de Dios para que fuera ejemplo de las demás naciones. Y vamos a ir a Deuteronomios capítulo 7, versículos 6 al 11. Ahí vamos a ver por qué Dios escogió a Israel. Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 al 11. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Mire, ese era el propósito de Dios. ¿Que fuera qué? Pueblo santo para tu Dios. Jehová tu Dios. Que Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y oiga bien esto, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Se da cuenta que el pueblo de Israel era un pueblo especial? Y Dios lo escoge para que él fuera el pueblo de Dios. Pero el verso 7, mire lo que dice. No por ser vosotros más que todos los pueblos,
os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios mío. O sea, en otras palabras, Dios le está diciendo, no porque tú eres el escogido, te vayas a creer que ¿verdad? Más que los demás, porque tú eres insignificante. Dios lo escogió con una razón. ¿Cuál sería esa razón? O la razón más principal, ¿cuál sería esa razón? ¿De qué descendencia? ¿De qué linaje nació Jesús? Del pueblo de Israel. Así que desde entonces había propósito. Verso 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. El verso 11. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumpláis. Oiga, es verdad que el pueblo de Israel había sido escogido por Dios, pero tenía también tremendas responsabilidades. Y también Dios le advierte, digamos, de aquellos que son, ¿verdad?, fieles. Dios les honra, pero también le advierte de aquellos que no honran a Dios y se desvían por sus propios caminos. Así que Dios escogió a Abraham. Una pregunta, ¿de dónde comienza, digamos, el pueblo de Israel? ¿De qué periodo? ¿Cuándo Dios dice, lo voy a escoger al pueblo de Israel? Bueno, lo vamos a ver aquí. Después que Dios escogió a Abraham para ser el padre de Israel, llamado el pueblo de Dios, Dios quería un pueblo que fuera obediente a Él en medio de la rebeldía que había en la raza humana. ¿Sabe dónde Dios escogió al pueblo? Cuando Dios le dio la promesa ¿a quién? Abraham, de que iba a ser ¿qué? ¿Verdad? Padre, y que iba a ser un pueblo grande, ¿verdad?, que ni siquiera podía contar. De ahí comenzó Dios, a escoger al pueblo de Israel. Así que Abraham es conocido por la grandeza de su fe, pero también porque era un hombre que obedecía a la autoridad de Dios. O sea, si vamos a toda la trayectoria, de este hombre, era un hombre de fe, pero también era un hombre obediente. La semana pasada hablamos que hay dos reinos. ¿Cuáles son esos dos reinos?
el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Ahora, ¿cómo se maneja el reino de Dios? ¿Por medio de qué? Por medio de la obediencia. O sea, el reino de Dios, se rige por la obediencia. El reino de las tinieblas se rige ¿por qué? Por la rebelión, por la rebeldía. Por eso es que cuando la Biblia habla y dice que Satanás es el príncipe de este mundo, está hablando de aquel que se rebeló contra Dios, aquel que Dios tuvo que sacar de allá del cielo y enviarlo aquí a la tierra para que pudiese, ¿verdad?, continuar él con sus proyectos que él tenía, y tanto daño que ha hecho Satanás. Diablo ha hecho muchísimo daño. Así que, ¿qué dice Dios de este hombre, de Abraham? Vamos al capítulo 18, versículo 19 de Génesis. Y mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Lo que Dios expresa de este hombre. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así que Abraham fue un hombre de fe, pero fue un hombre obediente a Dios. Los descendientes de Abraham formaron la nación ¿de qué? De Israel, el pueblo escogido de Dios. El propósito de Dios era que su pueblo fuese obediente a él y estableciera su autoridad sobre la tierra. Ese era el propósito de Dios, ¿verdad? Y por eso, digamos, escogió al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel ejerciera autoridad sobre los otros pueblos. Pero ¿cómo iba a ejercer la autoridad? Siendo ejemplo y siendo obediente a los mandamientos del Señor. Ahora déjeme traerlo esto a los tiempos que nosotros vivimos. La iglesia del Señor ha sido escogida también ¿para qué? Para que sea ejemplo al mundo. Y Dios le ha otorgado cierta autoridad a la iglesia. El problema es que muchas veces la iglesia ni está ejerciendo la autoridad que Dios le ha dado, ni tampoco está siendo, digamos, el ejemplo que Dios quiere que sea. Ese es el problema. O sea, parece que a la iglesia también le está pasando igual que al pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel es escogido ¿para qué? Para que sea ejemplo a las demás naciones, y porque a través, digamos, del pueblo de Israel, las otras naciones viniesen y conociesen al Dios de Israel. Y es lo mismo lo que sucede hoy con la iglesia, ¿verdad? Dios ha levantado un remanente, Dios ha levantado una iglesia. ¿Para qué? Para que sea ejemplo y el mundo pueda creer, digamos, porque la iglesia debe de ser ¿qué? El ejemplo de Dios en la tierra. Pero hay muy mal testimonio a veces. ¿Cuántas personas dicen, no, yo para ir a la iglesia y ser como fulano o como mengano, yo mejor no voy a la iglesia? ¿Por qué razón? Porque se ha dado muy mal testimonio. Pero el propósito de Dios de levantar, digamos, a su iglesia es para que el mundo conozca, digamos, a través de la iglesia, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Ese es el propósito. Así que usted y yo estamos comprometidos con Dios, ¿verdad?, a ser ejemplos y a dar buen testimonio para que los de afuera puedan creer al Señor por la obediencia
de nosotros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Así que Dios permitió que su nación fuese destruida debido a su desobediencia continua que el pueblo hacía. Mire, ¿usted cree que cuando Dios permitía que la nación de Israel, el pueblo de Dios, fuese, digamos, destruida las ciudades, destruido el templo y todas esas cosas, ¿usted cree que a Dios no le dolía en su corazón? ¿Usted cree que Dios se complacía, digamos, en ver a su pueblo que Él mismo había escogido para que fuese el pueblo de Israel y mirarlo, digamos, en sufrimiento, como entraban los enemigos y asolaban las ciudades, se llevaban cautivo al pueblo, los tenían allá por años, ¿verdad?, como sirvientes? ¿Usted cree que Dios no le dolía en el corazón? Por supuesto que sí. ¿Usted cree que Dios no le duele en el corazón mirar a veces la condición del pueblo? De ver, digamos, a la iglesia, a la novia, a la que Él compró con su sangre preciosa, mirarla a veces, ¿verdad?, que a veces como que se va y se desvía del camino, o a veces como que pierde el interés y el enfoque. ¿Usted cree que a Dios no le duele en su corazón? ¿Usted cree que Cristo no ha de sentir, digamos, en su corazón ese dolor que Él hizo todo por ella? Dio su vida en la cruz del Calvario, aleluya, dio todo lo que Él tenía para que nosotros fuésemos, ¿verdad?, salvos y fuésemos enriquecidos espiritualmente. Yo creo que sí, a Dios le duele en el corazón. Así que aquellos que no murieron fueron llevados como esclavos y dispersados por todo el mundo. Mire, si usted lee toda la trayectoria o toda la historia, digamos, del pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, Dios los saca de Egipto con mano poderosa. Todos los que salieron de ahí, ¿verdad?, ninguno pudo entrar a la tierra prometida. ¿Quiénes fueron los que entraron? Solo de los que salieron de ahí, solo ellos dos. Pero los que entraron fueron los hijos, los que nacieron en el desierto, ¿verdad? Esos fueron, porque acuérdense que ¿cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel ahí? 40 años. Así que en esos 40 años, y como el pueblo era numeroso, nacieron muchísimos, ¿verdad?, muchachos, porque el pueblo de Israel para eso, se mandaba. Así que nacieron muchísimos, pero todos los padres de ellos no entraron a la tierra prometida. Los que entraron fueron la descendencia de ellos, gloria al Señor Jesús. ¿Y sabe por qué no entraron? No porque ahí, digamos, envejecieron y ya no pudieron, fue porque Dios los castigó de alguna manera. Ahora, el hombre es desobediente porque viene, digamos, detrás de todas estas cosas. Parece que necesitan allá algunos a los papás de los jóvenes. Ya acabó. Sí, parece que no hay aquí de los jóvenes o los papás de los jóvenes. Entonces, el hombre que hizo desobedece a Dios. Y desde entonces la desobediencia ha venido aumentando. Aunque es verdad que la gracia de Jesús se ha derramado y ha, ¿verdad?, venido a ser en el hombre que quiere, digamos, obedecer a Dios algo especial, pero también ha habido mucha rebeldía en contra de Dios, no solamente de los tiempos antiguos, sino también en estos tiempos.
hay mucha rebeldía, hay gente que no quiere saber nada de Dios, no quiere que se le mencione el nombre de Dios. Pero aún así Dios, aleluya, siempre se ha manifestado en ciertos corazones, gloria al Señor. ¿Para qué? Para salvación de ellos. Ahora, acuérdese que por la desobediencia de un hombre entró ¿qué? El pecado. Entonces, desde entonces ha venido ¿qué? El hombre rebelándose en contra de Dios. Pero ahora veamos la obediencia del Hijo de Dios. La obediencia del Hijo de Dios. Dios creó a los ángeles y muchos de ellos se rebelaron contra Él. Creó al hombre y el hombre se rebeló contra Él. Escogió la nación de Israel para que fuese su pueblo, pero el pueblo de Israel se rebeló contra Él. Entonces, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo. Aleluya. Usted y yo sabemos quién es, que es el Señor Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados, pero también vino para restablecer el principio de la obediencia a Dios. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, podemos encontrar nosotros que muchas veces el pueblo de Israel se rebeló en contra de Dios. Y desde entonces el hombre ha venido en rebeldía, ¿verdad?, haciendo su propia voluntad, lo que él quiere, pero a través de Cristo los ha venido a mostrar la obediencia a Dios. ¿Y quién ha sido, digamos, el más obediente que nos ha dado a nosotros el ejemplo? Ha sido Jesucristo. Él mismo dijo que Él no venía a hacer su propia voluntad, sino que la voluntad de ¿quién? Del que lo había enviado, la voluntad del Padre. Si Jesucristo, que fue enviado desde el cielo, gloria al Señor, obedeció a Dios, ¿cuánto más el ser humano debe de obedecer a Dios? Así que la Biblia nos enseña en Juan capítulo 6, versículo 38. Mire lo que dice el Señor Jesús. Estas son palabras que Él pronuncia y dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora pregunto, una persona, digamos, que ha creído en Cristo Jesús, que le ha entregado su vida al Señor, ¿verdad?, deberá, digamos, hacer la voluntad del Padre, de aquel que lo llamó. Deberíamos. Usted y yo estamos, digamos, comprometidos con Dios de hacer su voluntad. ¿Y sabe por qué? Por una y una simple razón: porque usted y yo fuimos comprados a precio de sangre. Cristo pagó el precio por nuestros pecados, y por esa razón usted y yo, aleluya, deberíamos de ser obedientes y agradecidos con Él, porque nadie daba nada por nosotros. El único que dio su vida por nosotros fue Jesucristo. Usted y yo, si los hubieran puesto en el mercado, digamos, para ver cuánto daba alguien por nosotros, nadie hubiera dado nada. Pero qué precioso es que alguien descendió del cielo, aleluya, y dijo: yo pago, aleluya, por esa persona, gloria al Señor. No importa lo que haya pasado, lo que haya hecho, el pecado que haya cometido, yo pago el precio por él. Ese es el Cristo.
al que usted y yo servimos. Así que Jesucristo es Dios. Antes de venir al mundo, compartía la misma gloria y la misma autoridad del Padre. Pero cuando vino al mundo, abandonó su posición de gloria, se humilló a sí mismo, haciéndose hombre. Eso fue lo que hizo Cristo. Ahora, no es fácil, digamos, que alguien tenga que renunciar de toda su majestad, de toda su gloria, de todo lo que posee, para venir, digamos, a salvar a unos que ni siquiera quieren. O sea, porque no queríamos. Y hay millares y millares que ni siquiera quieren. Pero mire, el apóstol Pablo nos da a nosotros una película completa acerca de lo que Cristo hizo y de lo que Él dejó. Y dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, siendo en forma de Dios, siendo Dios. Y el verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. ¿Qué es un siervo? ¿Verdad? Alguien que sirve. Entonces dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, mire lo que hizo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y mire esto, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces todo eso vino a ser Cristo por usted y por mí. Y por ese acto y por esa obediencia y por ese sacrificio y esa entrega que Él hizo a nosotros, por nosotros, Dios lo exaltó hasta los sumos. ¿Sabe por qué? Porque era el único que podía hacer lo que hizo para la humanidad. No había nadie más. Nadie podía hacer lo que Cristo hizo. Y nadie tampoco calificaba, ¿verdad?, para hacer lo que Cristo hizo, porque todo hombre es pecador. El único que no conoció pecado, dice la Biblia, es Cristo Jesús. Y por lo tanto, Él era el perfecto para que viniese y viniera a rescatarlos a cada uno de nosotros. Así que, ¿qué clase de hombre era Jesús? Era un hombre totalmente obediente a Dios. Ni una sola vez se observa en la palabra de Dios que desobedeció a Dios o estuvo, ¿verdad?, en controversia con Dios. Nunca. Siempre hizo la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Vamos a orar por la ofrenda. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, le damos gracias por esta oportunidad que nos concede Dios y de traer, Dios mío, Señor, esta ofrenda voluntaria, Dios mío, Señor, a usted, Jesús. Padre, pedimos que usted bendiga, Dios mío, Señor, al dador alegre, Dios. Y aquel que no lo puede hacer, Dios, pedimos que provea, Dios mío, Señor, o los dé la oportunidad, Dios mío, Señor, de bendecirlo. En el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias. Amén y amén. Gloria a Jesús.
Así que ni una sola vez Cristo desobedeció al Padre, sino que siempre le obedeció. Por eso Él podía decir estas palabras. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien es obediente? ¿Verdad? O sea, ya sea con su empleador, ya sea con todas las responsabilidades que nosotros tenemos. Cuando uno es obediente, ¿verdad?, con alguien, esa persona va a estar, ¿qué?, agradecido, y va a estar conforme, y va a estar a su lado cuando lo necesite. Eso es lo mismo que hace Dios con nosotros. O sea, si nosotros somos obedientes a Dios, Dios estará ahí cuando usted y yo lo necesitemos. Por eso Jesús podía decir estas palabras en San Juan capítulo 8, versículo 29. Dice él: porque el que me envió, y oiga bien esta palabra, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Leyeron esa partecita? O sea, Jesús pudo decir, aleluya, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Por eso es que Jesús podía acercarse, ¿verdad?, al Padre, y con una simple oración Jesús recibía todo lo que le pedía al Padre. ¿Por qué razón? Porque Él mismo declara y dice: porque conmigo está. Y como está conmigo, ¿verdad?, si yo le pido, Él lo hace. ¿Por qué razón? Porque Él se había ganado, ¿a qué? A través de la obediencia, el favor del Padre. Así que en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor Jesús estaba a punto de entregar su vida por nuestros pecados en la cruz, mire, Él oró al Padre. Y en ese momento Jesús estaba angustiado. O sea, ¿por qué? Porque humanamente sentía lo que venía. Sentía todo lo que iba a padecer. Y por eso Él hace esta oración al Padre y le dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero mire esto, pero no sea como yo quiero, sino como tú decidas. Entonces, aunque Él sentía, digamos, el peso de todo aquello que le venía y el peso del pecado del mundo, gloria al Señor, Él le dice al Padre: si fuera posible que pase de mí esta copa, pero Él dice: pero que no sea mi voluntad, sino la voluntad tuya. Qué precioso fuera, ¿verdad?, que cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles en nuestras vidas, nosotros pudiéramos decirle al Padre, ¿verdad?, Señor, ayúdame, ¿verdad?, pero que no sea, ¿verdad?, como el deseo en mi corazón, que no quiero pasar nunca situaciones, ¿verdad?, difíciles en mi vida, sino que la voluntad tuya, Señor, se manifieste en mi vida y haz lo que tú quieras con mi vida. Así que cuando ya era la hora y la voluntad de Dios
que Jesús muriese en la cruz por nuestros pecados, Él voluntariamente obedeció ir a su Padre o ir a la cruz por obedecer ¿a quién? Al Padre. Acuérdense que en el Antiguo Testamento la única manera, digamos, de cubrir los pecados por un año y para, ¿verdad?, que la ira de Dios no viniese sobre el pueblo, ¿qué hacía el pueblo? Y hacer un sacrificio. Cada año hacían sacrificio. ¿Para qué? Para cubrir simplemente los pecados, pero cada año tenían que hacer sacrificios, ¿verdad? Pero los pecados de ellos no eran perdonados. Simplemente eran ¿qué? Cubiertos. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ya los pecados ya no son, aleluya, simplemente cubiertos, gloria a Dios, y ya no tenemos que hacer sacrificio cada año, gloria al Señor. El único sacrificio que tenemos que hacer todos los días, gloria a Dios, es darle alabanza al Señor, es darle la gloria a Él. Alabado sea el nombre poderoso del Señor, porque Él limpió nuestros pecados, los lavó con su sangre preciosa. Así que jamás ha habido un sucesor tan maravilloso en el universo como el Hijo de Dios, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que a este Jesús se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ha llegado a ser cabeza de toda nueva raza, los hijos de Dios, tal como Él vivió su vida por el principio de la obediencia, así debemos vivir nosotros por el mismo principio de obediencia a Dios. Acuérdense que dije que hay dos reinos. El reino de Dios, que se rige ¿por qué? Por obediencia. Y el reino de las tinieblas, ¿por qué? Por la desobediencia, por la rebeldía, por el pecado, ¿verdad? Y nosotros nos regimos por la obediencia. Así que hay dos principios en el mundo. Tenemos que reconocer que hoy en día, ¿verdad?, como dije, existen dos principios en el mundo. El principio de rebeldía, que es el principio de Satanás. El principio de obediencia, que es el principio de Cristo y que es, ¿verdad?, el de la iglesia y todos aquellos que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Cada persona pasa su vida guiada por uno o otro de estos dos principios. O sea, el creyente vive por el principio de ¿qué? De la obediencia. El que no conoce a Jesús, el que no ha entregado su vida a Cristo, vive por el principio de desobediencia. El principio básico del mundo, ¿verdad?, como dijimos, es la rebeldía, pero el del creyente debe de ser la obediencia. Entonces, la Biblia habla de el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Entonces, ¿cómo le llama, verdad, el Señor o la palabra de Dios a aquellos que no han conocido a Jesucristo? ¿Los hijos de qué? De desobediencia. Ese espíritu es el espíritu mismo que Satanás introdujo. ¿Desde dónde? Desde el huerto del Edén. O sea, acuérdese que ¿dónde comenzó, digamos,
la desobediencia del hombre en el huerto del Edén. Allí comenzó la desobediencia del hombre. Y desde entonces el hombre ha venido fracasando y fracasando, tratando, digamos, de ver, aleluya, cómo se agrada él mismo, porque no encuentra la paz. Porque la única paz es ¿quién? Es Cristo Jesús. Así que ese principio es el principio mismo de Satanás y se manifiesta en la rebeldía contra Dios y contra su Hijo. Esta actitud del mundo se expresa en el Salmo capítulo 2, versículos 2 y 3. El Salmo capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos ¿contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. ¿De quién está hablando? De Jesús, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Así que imagínese que el mismo hombre que ha sido creado a imagen y conforme a Dios, ahora se revela, se levanta y no quiere, digamos, saber nada de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Pero usted hoy y yo le podemos dar la gloria al Señor, que esa luz, aleluya, los ha resplandecido, aleluya, y ha nacido en nosotros. Así que esta actitud de rebeldía contra Dios y su autoridad emana del corazón, expresándose en caos y desorden. Por eso es que el hombre actúa de esa manera. La Biblia dice que el mundo se irá haciendo más y más descontrolado a medida que nos acerquemos al final de los tiempos. ¿Y no es lo que está sucediendo ahora? No estamos, digamos, viviendo tiempos donde el mundo está completamente descontrolado, que no sabe qué hacer. No estamos viendo, digamos, cómo los grandes líderes no saben qué hacer. ¿Sabe por qué? Porque no tienen la dirección de Dios ni buscan la dirección de Dios. Así que muchas personas que profesan ser a veces cristianos nunca se han dado cuenta que muchas veces con sus actitudes, con sus maneras de actuar, están desobedeciendo a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que examinarlos. ¿Sabe que el salmista, esa era una petición que le hacía a Dios? Examíname, oh Dios. Y mira, dice él, si hay algo dentro de mí, en mi corazón, que yo no sé, Señor, sácalo, descúbrelo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros pensamos de que estamos haciendo bien las cosas o ciertas cosas, pero ni siquiera le hemos preguntado a Dios si realmente Él está agradándose con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros, ¿verdad?, decimos. Por eso es que el Señor le está hablando, digamos, al creyente. En el capítulo 7, versículo 21 hasta el 23, Dios aquí no le está hablando, digamos, a un pueblo que no conoce a Dios.
Aquí le está hablando ¿a quién? A un pueblo que sí le conoció. El problema es que se apartó. Mire lo que dice ahí el verso 7, el capítulo 7, verso 21. El Señor dice estas palabras: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de ¿quién? De los cielos. Y luego continúa diciendo: sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. Ahora mire aquí: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, ¿a quién le está hablando aquí? Le está hablando a gente que fue creyente. No le está hablando aquí al que no fue creyente. Le está diciendo a alguien que hasta profetizó en el nombre de Dios. Y él está diciendo: muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y mire esto: ¿y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea, está hablando de gente que predicaba, profetizaba, que hacía sanidades. Pero ¿cuál era el problema? O sea, es posible que a los que les predicaron y a los que les profetizaron y a los que sanaron se salvaron, pero él mismo no se salva. Y mire lo que dice: entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Mire, una persona que no conoce a Cristo no va a andar profetizando, ni va a andar, digamos, echando fuera demonios. ¿Quién lo hace? Alguien que sí ha conocido de Cristo, pero que sus obras no han sido ¿qué? Buenas. Entonces, ¿por qué razón? Porque quizás se rigieron por el principio de desobediencia. Ahora, el principio básico de los hijos de Dios es la obediencia. Nosotros, los creyentes, debemos respaldar la autoridad de Dios. Antes de aceptar a Cristo éramos rebeldes y desobedientes, pero cuando Dios nos salvó, hizo posible, gloria al Señor, que vivamos una vida nueva bajo el principio de obediencia a Cristo. Entonces, este estudio lo estoy enfocando, digamos, en que todos nosotros debemos vivir bajo el principio de obediencia a Cristo. El creyente tiene que ser obediente. ¿A quién? A Dios. Todos nosotros debemos obedecer a Dios. ¿En qué? En lo que el Señor nos manda a nosotros. ¿Cómo? A través de la palabra del Señor. Así que usted y yo, si sabemos la palabra, ¿verdad?, vamos a conocer qué es lo que Cristo nos manda y nos enseña a través de su palabra. Lo que les quiero enseñar aquí. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 13. Mire lo que el apóstol Pablo le enseña a los corintios. Y los está enseñando hoy a nosotros también. Pablo les dice: examinaos. ¿A quién? A vosotros mismos. Y mire esta palabra: si estáis en la fe. En otras palabras, si estáis realmente siguiendo a Cristo. Así que, mire lo que dice: probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis? Hace la pregunta Pablo. ¿A vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros,
a menos que estéis, ¿qué dice? Reprobados. Ahora, ¿qué es una persona reprobada? No pasó el grado, pero ¿por qué no lo pasó? Ahora, no quiere decir que no estuvo en la escuela. Estuvo en la escuela. El problema es que no fue aplicado. El problema es que no hizo las tareas. No leyó los exámenes. Y hay creyentes que pueden ser reprobados porque no estudian, no leen. Entonces viven de lo que otros le dicen. Pero usted y yo tenemos que vivir de esta palabra que nosotros tenemos aquí. Gloria al Señor Jesucristo. Así que, ¿por qué tenemos al Señor Jesucristo viviendo en nuestros corazones? Podemos obedecer a Dios, pero nuestra obediencia no es automática. O sea, el hecho, digamos, de que usted y yo recibamos a Jesucristo en nuestro corazón, no quiere decir que ya usted y yo somos obedientes automáticamente, ya el Señor los hizo obedientes. Eso es un proceso que usted y yo vamos, ¿qué? Cada día, pasando la prueba, pasando el examen. Cada día se nos presentan cosas en el camino. Cada día se nos presentan, ¿verdad?, tentaciones en el camino. Pero cuando usted, digamos, no cede a ellos, usted va pasando el examen. Entonces, la obediencia no es automática. No fue automática en la vida del Señor Jesús. Él eligió vivir la vida bajo el principio de obediencia, aleluya, hacia el Padre. Y nosotros debemos escoger vivir nuestra vida bajo el mismo principio de la obediencia que Cristo mostró. Cristo mostró obediencia al Padre. Los hijos de Dios debemos, aleluya, mostrar obediencia a Cristo. ¿Por qué razón? Porque nadie es conocido simplemente porque cargue una Biblia. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo? ¿De qué manera los iban a conocer los discípulos? Por sus frutos. Y la obediencia es su fruto. Ahora, no está en los frutos del Espíritu, pero la obediencia también es algo que nosotros no traíamos nosotros por la rebeldía desde el huerto del Edén, pero a través del sacrificio de Cristo y recibirlo como nuestro Señor y Salvador por nuestra fe, usted y yo podemos entonces ir obedeciendo al Señor Jesús. Y dije que no es automática. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros? A través de la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 5, él dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, en Cristo hubieron muchos sentires, pero apliquemos el sentir de la obediencia. Ese principio nosotros tenemos que aplicarlo a nuestras vidas y tenemos que ser obedientes. ¿A quién? Al Señor. Si nosotros somos obedientes, entonces Dios
estará presente cuando usted y yo lo necesitemos, cuando nosotros le pidamos, ¿verdad? Y aún digamos, Dios es tan grande y tan lleno de misericordia que a veces, aun cuando no andamos bien en la obediencia, Dios se ha manifestado. Porque Dios es mejor que los padres terrenales. Pero muchas veces, digamos, los padres terrenales, cuando miran a sus hijos, aunque no sean, ¿verdad?, obedientes, pero cuando los miran, digamos, que necesitan ayuda en alguna manera, ¿verdad?, que ahí estamos. Bueno, y si Dios es mejor que nosotros, imagínense. Porque Dios dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará el Espíritu Santo. Así que la obediencia, hermanos, es el principio para nosotros tener el respaldo de Dios. El mundo se rige ¿por qué? Por la desobediencia, por la rebeldía. La iglesia de Cristo tiene que regirse por la obediencia al Padre. Así que usted y yo debemos elegir ser obedientes a todo lo que el Señor nos enseña. La otra semana vamos a hablar acerca, digamos, de su autoridad sobre los reinos. Cristo tiene la autoridad sobre todos los reinos. O sea, Dios no solamente le dio autoridad ya en el cielo, ni tampoco aquí en la tierra, sino que dijo, y debajo de la tierra. Por lo tanto, Cristo tiene autoridad sobre todos los reinos. Póngase en pie esta noche, vamos a orar al Señor. Y vamos a darle gracias al Señor. Y mire, usted y yo debemos aplicar el principio de la obediencia a Cristo Jesús. Si somos obedientes con Dios, vamos a ser obedientes con los demás. No podemos ser obedientes, ¿verdad?, aquí en la tierra y desobedecer a Dios. Si somos obedientes a Dios, vamos a poder ser obedientes, ¿verdad?, aquí en la tierra. ¿Con quiénes? Con aquellos, ¿verdad?, que están por encima de nosotros, el jefe en el trabajo,